Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo y a todo color, directamente desde diversos puntos del país. Ahora sí, muriéndonos así, agonizando de calor. Yo soy Team Frío, así que el calor no es lo mío. Pero bueno, ya, aquí andamos muy bien acompañados esta semana. Está con nosotros Kat. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal el calorcito de hoy? Que Kat ya no siente el calor, dice que ya se hizo inmune. Sí, cosas de ser hidrocálida, ¿no? Carly, tú que todavía sigues siendo humana, cuéntame. Ay, no manches, se está cañón. Y Morgano, tú que también todavía no has perdido el sentido de la temperatura, cuéntame, ¿cómo estás? Mira, yo no sé si ya me morí o qué pasa. Siento que estoy en el infierno. Y eso Ya, que son Ah, 27 grados así chiquitos. ya sé, es no horrible el manches. calor. No, y aparte ahorita en cuartos con las computadoras, bueno, no me quiero imaginar cómo estamos. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando aquí en Camino Astral. Y bueno, vamos a empezar hablando de folclore y magia europea, ¿no? Para eso está Morgano hoy con nosotros, que aparte, pues ustedes Uh, saben que es experta en toda esta parte de magia de Europa. Y bueno, Morgano, cuéntanos un poco primero de qué zonas vamos a hablar, qué creencias vamos a tocar y sobre todo qué similitudes hay, ¿no? Pues supongo que algunas tienen, o sea, ya lo habíamos hablado alguna ocasión con esto del rey Arturo y también el rey Arturo Celta, que tenían Ujú. muchas similitudes, ¿no? O sea, pero vamos a hablar un poquito más de magia. ¿Cómo está la cuestión? Cuéntanos un poco. Ok. Realmente quise tocar el tema del folclore europeo porque mucha de la tradición que trabajamos nosotros desde el principio de la década, si tú quieres, pues está muy enfocada a eso, ¿no? De hecho, la Wicca, que fue la primera magia con la que tuvimos contacto, pues nos estaba vendiendo esta idea de la magia europea y quizás ya viene un poquito tergiversada y revuelta con otras cuestiones, pero bueno, vale la pena estudiarlo un poquito más a fondo para especializarnos en el tema, ¿no? Para poder decir con los pelos de la burra en la mano de qué va nuestra tradición y por qué. Exactamente de qué zonas le voy a variar de todo, ¿eh? Te voy a incluir España, te voy a incluir Europa del Norte, Alemania, Inglaterra, Italia, todas estas zonas. Voy a hacer como un revuelo ahí de revolturas, pero para que veamos también las cosas, cómo se fueron juntando y que hay cosas que hasta la fecha practicamos, ¿no? Eh, Realmente también lo hago porque creo y tenemos la labor como paganos, como wiccas, como brujos, como lo que ustedes sea que practiquen, de volver a instaurar el pensamiento mágico y las creencias tradicionales de nuestros abuelos. Porque desgraciadamente yo entiendo, estamos en constante evolución y la ciencia y el racionalismo nos están diciendo nuevas formas de avanzar, pero también nuestra parte tradicional merece su espacio y no ser olvidada, ¿no? Entonces, ¿quién es más que nosotros como brujos que nos encantan estas cosas mágicas de mantener viva la llama del folclore y de las tradiciones? Eh, ¿Qué podría yo decirles además de esto? Como tal, para quien me vaya a decir, y bueno, ¿y esto del folclore qué es o qué? Según la RAE, sería el conjunto de creencias, saberes, música, arte, expresiones culturales de diferentes pueblos, ¿no? Pero la mayoría lo asocia a la magia, a las supersticiones y a las creencias. Entonces, pues nos vamos a enfocar en esa parte, ¿por qué no? Eh, este tipo de tradiciones ahorita creo que solamente las vamos a encontrar en el ámbito rural y eso ya no tanto, porque pues también los chicos que crecen en ámbitos rurales pues ya no tienen esta misma idea, ¿no? Sí saben ciertas cosas como que a qué hora va a llover o cómo va a estar mi cosecha, pero ya no lo hacen de una manera tan mística y tan mágica como lo habrían hecho los campesinos de hace 50 años. Pero bueno, si ustedes tienen familiares el campo que les puedan echar la mano para aprender un poco más de este tipo de magia,
estaría fantástico preguntarles, retomar, porque pues ya nuestros pobres abuelitos ya nadie los pela y ellos tienen sabiduría arcana, cosas impresionantes. Pero bueno, para empezar, lo voy a reducir así, como no quiero hacerlos volar en tantas cosas, voy a reducirlo en Ay, ¿por categorías. qué? Somos brujos y nos gusta Las volar. brujas están hechas para volar, sí. ¿De qué hablas? Ok, está bien. Yo lo digo porque tengo el mal del historiador, ¿no? Que no quiero aburrirlos tanto. Ya sabes, cuando ves a tus alumnos así de, ajá, sí, Me ha claro. pasado. Pero, Morgano, ¿cuándo nos has aburrido con un tema? Ajá, ¿En es serio? como de, no, de verdad, shut up. No, mejor sigue Ok, hablando. está bien. Ok, perfecto. Pero bueno, les voy a mencionar 3 categorías importantes que existen en la magia folclórica. Y al menos eso también pasa de este lado en América, no nada más en Europa, pero identificándola como tal, serían los ritos calendáricos, los ritos de paso y los ritos alimenticios o alimentarios. Todos conocemos los ritos calendáricos, de hecho actualmente tenemos una rueda del año en donde trabajamos todas las estaciones, las fechas de cosecha, el invierno, la primavera y todo esto. Esto con la intención de celebrar los diferentes cambios en el clima y en los estadios, ¿no? Para los antiguos y también para nosotros, aunque ya no le damos mucha importancia, es... ¿Qué pasa? ¿Qué Me pasó? perdí, ya volví. Perfecto. No, si Los volaste. espíritus. Perdónenme, son los espíritus. Miren, no les miento, aquí anda el Ya chamuco andan. molestando. Está bien padre, me encantó. Yo lo quiero. Ya sé, hablando de folclore, paréntesis, este es un juditas de esos que se queman en Semana Santa. Pero pues yo lo tengo porque me gusta, lo tengo para que me proteja mi escritorio. O sea, vean Claro. Funciona cómo bien, tomo. funciona bien. Exacto. Pero bueno, entonces, los antiguos tenían esta creencia de que era necesario hacer la diferencia, marcar las pautas en diferentes situaciones, ¿no? Si empezaba el verano, era necesario marcar la pauta para que ese verano tuviera una entrada triunfal, pasar de un estadio de invierno, que en el caso de los europeos era muy largo, o sea, de hecho, apenas va a empezar el verano para los europeos. Ellos no tenían tanto esta división de las 8 fiestas, de hecho, tal vez nada más tenían 2 o 3. ¿Por qué? Porque para ellos su invierno era muy largo, entonces no había una primavera intermedia o no había un otoño intermedio que pudiera ayudarles, ¿no? Entonces, para ellos este triunfal cambio del invierno a lo que sería ahorita el día del verano o el día de mayo o el Walpurgis o el Walpirge era impresionante. Si suena algo es mi perro, ¿eh? Ok. Sí, ese pollo. Entonces, Ajá. sí, es mi perro jugando con su pollo, perdónenlo. No. Con razón. Ok, pero bueno, esos serían los ritos calendáricos. También tengo los ritos de paso que creo que los hemos dejado mucho atrás y vale la pena empezar a aplicarlos. Quizás nosotros como magos los utilizamos en cosas más iniciáticas en el sentido ritualístico, ¿no? Cuando yo me ordeno sacerdote, yo me ordeno ministro, yo me ordeno principiante o lo que sea, pero también en estos estadios de edad, de etapas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando menstruamos, nuestra primera menstruación es un paso muy importante, para cuando nos casamos es un paso muy importante, a la hora del climaterio también es un paso muy importante, los hombres también, que a mí me choca que nadie pele a los hombres cuando tienen andropausia, por todos los dioses, alguien ayúdelo. Entonces, los ritos de paso son muy importantes también para volver a marcar esa pauta de un estado a otro. ¿Por qué? Porque los antiguos europeos tenían una visión muy extraña. Lo voy a tratar de explicar con palabras simples y que conozcamos, pero sin querer ellos ya tenían esta visión de los multiversos, pero no sabían cómo explicarlo, ¿no? Ok. Sabían que había demasiados lugares en nuestro mismo plano y que podían toparse con ellos, ¿no? Por eso también vemos mucho estas tradiciones de lo liminal, de lo que está del otro lado, ¿no? Ya sea un muerto, un ser férico, ya sea un ente, los espíritus de los árboles, las ninfas, cosas así, porque ellos tenían esta idea de que todo coexistíamos con un montón de seres y ellos merecían el mismo respeto que nosotros pedíamos de ellos, ¿no?
Entonces, para eso también eran los ritos de paso y los ritos calendáricos, para marcar esas pequeñas puertas entre un estadio y otro, por si se nos tocaba pasarnos a otro estado en otro plano y hacer alguna cosa bizarra. Entonces, era importante marcar las diferencias. Y también los ritos alimentarios, que este ya es una onda más mezclada con el asunto medieval y el cristianismo, pero que también tiene su porqué pagano, quizás no tiene, Y no que hay mucho registro. va mucho por la ¿Perdón? zona también, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver con el clima y con que literal a veces era muy extremo, ¿no? Exacto. O sea, les voy a poner un ejemplo de lo de los ritos alimentarios. Actualmente, para los católicos o los cristianos es el no comer carne en determinadas temporadas, ¿no? Y había un amigo mío que me decía que realmente esto tenía un remanente mucho más agrario, mucho más de pesca, que decía, no, no es por el pecado, sino que también existía un excedente de pescado en determinadas zonas, entonces era necesario acabarse todo eso y lo mejor que podía hacer la gente era comer puro pescado en esa época. O si las cosechas no eran suficientemente buenas, bueno, pues tendrían que comer puras habas o puros lentejas o garbanzos en lugar de carne. De hecho, la carne no era algo que se consumiera tan seguido. Entonces, los ritos alimentarios también tenían un contexto hasta ritual y de ofrenda. Yo creo que casi siempre ofrecían la carne a los dioses o a sus ancestros y ellos, pues, mientras tuvieran que comer, no había falla que fuera pan y queso, ¿no? O mantequilla, no pasa nada. Entonces, estos tres características son las que vamos a encontrar mucho en diferentes zonas de Europa, ¿no? Los ritos alimentarios. Eh, también el ofrecer la comida, ¿no? Eso también es muy, muy de ellos. Los carnavales y los grandes festiles, se cree que la etimología del carnaval tendría que ver con la carne, con el poder saciarte de cosas, en la carne en el sentido alimenticio y físico también, ¿eh? Ya está bien. Ajá, sí, sí, esos aquelarres locos, ¿no? Ajá. Exactamente, y más acercándose Beltane, pues el cachondo cantado. Este fin de semana, ¿qué? O bueno, entre ¿Qué? semana. Bueno, ya todo dependerá de cada quien, pero Y generalmente que el fin de así es semana. como Carly se nos quema en pleno programa. Ok, No, pues es que es el rito. O sea, para los que no saben, Beltane se no, festeja, ya la sé. mayoría de la gente se los festeja este fin de semana. Entonces, pues Es aprovechen exacto. luna de miel, ustedes No háganlo está de su. más. Oye, Morgano, pero Oye, yo tengo una dime, pregunta grande. Porque también dime. algo que tienen todas estas culturas que a mí siempre me ha llamado, y que ya lo hemos hablado en otros programas, pero sí quiero sacarlo ahorita, es este tema de los héroes y sus armas legendarias, ¿no? Porque todas las culturas tienen algún héroe que... La espada que volaba, la que lo curaba todo, la que casi casi peleaba sola, o sea... Todos estos héroes que aparte pues eran como dignos de cantar y cosas de ese tipo, ¿no? Ok, esta onda va muy enfocada a lo que son las épocas, ¿no? Por ejemplo, tenemos dividido, históricamente tenemos dividido en edad de bronce, edad de hierro, edad de piedra, bla, 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 y casi todos estos héroes se van desarrollando desde la edad de hierro. Para ellos el hierro era importantísimo. Entonces, cualquier tipo de herramienta que tú pudieras hacer, porque la mayoría tenía lanzas de madera, o si llegaban a tener alguna punta era con hueso o cosas así. Entonces, el tener un arma de hierro, que era el material predominante de la época, era sagradísimo, ¿no? O sea, tenías que ganártela en batalla, tenías que hacerle mil de favores al herrero, por eso también tenemos siempre la figura del Mm. herrero místico, ¿no? Tenemos a las deidades que son herreros también. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron un impulso, o en esa época, con la metalurgia, se dio una evolución, un salto de las sociedades como las conocíamos, ¿no? De pasar de la edad de piedra, que todo era como muy arcaico, a tener ya armas que duraran más que las de bronce, que tenían como que sus que veres, sus cosas feas. Entonces, Ok. esto tiene mucho que ver, ¿no? Por eso también el hierro se volvió predominante en la magia. De hecho, hasta la fecha, hay protecciones hechas de hierro, ¿no? Claro. Y esto porque te decían que era muy parecido el olor a la sangre. La Sí. sangre se vería protegida por pulseras, los torques, por espadas, por machetes, por franciscas, estas madres que son enormes, martillos, todo lo que pudiera ser de hierro iba a servirnos tanto de protección como para demostrar un poco poder.
¿no? Bueno, y luego Por por eso eso es que sí. los... No, sí, sigue, ahorita te voy a decir porque me No, sí. No, venga, suéltalo. Suéltalo No, que se pierde el chiste. por eso, por eso luego hacen estas películas como el Herrero del Diablo. No, pero eso sí Ay, fue una qué- grosería de la humanidad. Sí, no. ¿De qué me hablas? Eso ¿Pero no de pasó. qué Yo me quedé hablas? dormido como la tercera parte de la película. Súper No, te voy a tener que buenísima, jalar los buenísima. cabellos porque voy a utilizar esa película como referencia para hablar de folclore vasco, así que te aguantas. Por cierto, tenemos una pregunta acá en el chat. Justo Ajá. Toterbi nos pregunta, ¿y Gilgamesh? La epopeya de Gilgamesh, en el sentido de que de las armas o del héroe o como, Supongo que es en la cuestión del héroe o las armas, porque fue justo en ese inter cuando salió la pregunta. ok, bueno, si me preguntas como el héroe, ya no tanto europeo, porque Gilgamesh está Ya más es como enfocado hacia el área de mesopotámico, ¿no? Mesopotamia. Ajá. Sí. Él era más que guerrero, era un abogado, él hizo unas leyes maravillosas y se llevó la civilización mesopotámica a lo más cabrón, y los griegos y romanos tomaron esa parte, la absorbieron y llevaron una organización civil muy importante, ¿no? O sea, además de héroe, más que ejércitos, más que pelear, lo suyo era la diplomacia, él era bien político y bien chingón, pero también tenía lo suyo. Desconozco exactamente si tenía un arma mágica, porque no sé qué tan desarrollada estaría la mitología del héroe con las Hasta mismas donde yo características sé, de los europeos. solamente se hablan de unas cadenas que tenían las leyendas, de unas cadenas que eran así como irrompibles, ¿no? Que eran así como sagradas incluso. Pero hasta donde yo sé, era eso y mucho se le atribuía justamente estas leyes o más bien este poder político que ejerció, ¿no? Sí, es que lo suyo era El verbo, era llamarte, el verbo. sí. Yo era verbo. Pero bueno, regresándonos a Europa, les mencionaba mucho el asunto de las creencias y el folclore, y dentro de todo esto tenemos la magia más sencilla, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al trabajo de magia muy ceremonial, muy ritual, escuela de los pensadores y autores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que siempre nos han enseñado a utilizar herramientas y cosas así. Y en casa siempre se practicaba la magia más absurda, pero con lógica, ¿no? Claro. Tenemos 4 tipos de magia que podían ser hechas por el pueblo, que era la magia protectora o defensiva, la magia de las maldiciones, la magia amorosa y la magia de fortaleza espiritual o mágica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La magia protectora, pues ya saben, defensa contra ciertos seres, protegerte contra el mal de ojo, protegerte contra el vecino que te miró feo y se robó tu vaca, cosas de ese tipo. Sí. Tenemos las maldiciones, cuando estábamos muy encabritados porque algún vecino había sido grosero y nos faltó al respeto y nos causó deshonor, entonces nosotros teníamos la función moral de restablecer la justicia maldiciendo al hijo de la fregada. Eso, Las maldiciones. así se hace. ¡Vivan mis Como vecinos! debe. ¿Qué? Y cuando El ponen señor es música así. muy fuerte, que Sí, es para restablecer el equilibrio. Tú no estás maldiciendo nada más porque sí, es Me para acabas de restablecer el justificar equilibrio. como 5 hechizos de brujería. Gracias. Ok. Mejor conmigo misma. Tenemos también la magia amorosa, que era la palomera, como dice Yoko, era la magia por excelencia, y la de fortaleza mágica, ¿no? Cuando tú ya eras practicante de algo, tenías, ese es el de las obleas, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, y ahora ya estamos en esa parte tan espiritual, es esa magia. Es magia de las obleas. Y por ejemplo, les voy a poner ejemplos de magia defensiva o protectora, pues muy, muy folclórica, muy de Europa, y eso lo vamos a ver en varios pueblos. Sobre todo lo que era para calmar a las tormentas, y creo que esa tradición incluso la hacemos aquí hoy en día. Cuando se te estaba jodiendo la cosecha, ¿qué era lo primero que buscabas para cortar una tormenta? Era ir por un machete, ir por un cuchillo, ir por una espada, ir por unas tijeras y cortar. Esa era la idea, y hasta la fecha
mi abuelita sale corriendo cuando va a llover con su espada o con su cuchillo y lo clava. De hecho, lo hacemos en los eventos medievales y nos ha funcionado. Ya cuando vemos que va a llover, es así de señores, claven su espada. ¡Pah! Y en el suelo, y no llueve. Funciona, o bueno, así me funciona además, más bien, porque yo de chiquita lo hacía mucho, entonces hasta lo hacía jugando, de que con mis amigos de secundaria, de que miren, lo ponía y dejaba de llover, ¿no? Después lo que hice fue tratar de que solo con la visualización hacer que se calmara la lluvia, y ahora, no es broma, Ethan lo puede decir, ayer estaba empezando a llover, salí solo por sacar a mi perrita, pero ya donde esté no llueve. O sea, Carly, estás viendo que hace calor y... Ya sí, de verdad. No, yo tengo otro hechizo más poderoso y efectivo. Voy a hacerlo al revés ahora. Yo te voy a ayudar con eso, mira, yo nada más lavo mi carro y llueve. Entonces, con eso. Claro. Sacamos la ropa. Puedes salir a lavarlo ahora. Sí, Exacto, por favor. Por favor. Morgano, tengo una pregunta importante acerca de los de protección. ¿Qué me puedes decir de la tableta de Chamaliers? La tableta de Chamalier, discúlpame mi ignorancia, no tengo idea. ¿Qué onda? Bueno, de lo que yo tengo entendido, fue una tableta que se encontró en Francia, que fue escrito en lenguaje galo, que era una maldición contra los romanos, precisamente. Ay, pues sí, se la merecían. Claro, bueno, sí, a cualquier persona no romana opinamos eso, ¿verdad? Porque justo Vamos a hablar había de estado maldiciones. leyendo mucho acerca de esa maldición, y que en cuestiones ya más modernas fue rescatada por Elio Baiti con la canción de Sumes Luge, que usa ya sé cuál es. Sí. Cántala. Así, yo no Que la tararé. Solo me sé el tonito del tan, taran, tan, tan, taran, tan. Ya, es lo mismo. Mi helvético no es muy bueno, Mi helvético está del nabo. No, pero ponte a pensar, si hicieron esta maldición, yo desconociendo totalmente el tema, ¿no? Pero si se hicieron una maldición tan cabrona, los galos en su momento no se dieron cuenta de que también se iban a combinar con los pueblos romanos, y al maldecirlos a ellos también se condenaron los demás pueblos de Europa. ¿Por qué? Porque Roma, al ser un imperio tan chingón, tuvo la estructura, la arquitectura, todo para crear unos pueblos maravillosos, algo que no tenían, que se mantenían todavía en retraso. Y cuando Roma cae, se fueron también los demás pueblos, ¿no? Empezaron las invasiones germánicas, empezaron como un montón de desacuerdos, y todo como volvió de ser organización a jefes tribales otra vez. O sea, nos fuimos un paso atrás, y no estuvo mal, ¿no? Así nos dio tiempo de conocer diferentes estados, ¿no? O diferentes pueblos, ¿no? Primero pasaron los celtas, luego los romanos, luego los germánicos, después también los árabes, ¿por qué no? O sea, tuvimos un poco de todo, pero esa maldición estuvo muy, muy ruda, porque al final los romanos compartían parte de la cultura y de la sangre con los galos. O sea, no eran carnales, pero eran primos. Claro. Entonces también, en ese asunto de las maldiciones hay que tener cuidado, porque tienes que saber exactamente por qué lo haces y a quién te vas a fregar en el camino, porque puede incluir a tu descendencia. Por eso tengan cuidado con las maldiciones. Ok. Con cualquier tipo de hechizos, o sea. Sí, pero las maldiciones es peor porque conlleva más. Exactamente. Sí, te llevaste una nación entera, a un imperio. O Se sea, me pasó la mano. Ok. sí, O no digo, le- dejas la maldición muy light y nada más escribes una obra como Macbeth, y cada vez que mencionas ese nombre en un teatro, pues ahí pasa infinidad algo de le pasa a accidentes, ¿no? alguien, ¿no? Pasa. se cae la tramoya, se rompen las patas. No, sí, qué bonito. Sí. Pues cuidado Oye, con las Morgan, maldiciones. De hecho, esa tradición de desear cosas malas está muy instaurada en el colectivo europeo, ¿eh? No le puedes desear algo bueno porque, no me puedes decir cosa buena porque se me va a arruinar el día. Los húngaros tienen eso, o sea, no les puedes decir, oye, te deseo buen día, porque es como de, no, me va a ir mal, ya la fregaste. O sea, imagínate qué tan instalado está el, no me digas. Exacto.
Oye, Entonces, es normal. y con esto que estabas diciendo, porque te vi así como muy eufórica respecto a la película, estabas diciendo que también sí tiene bases de folclore europeo. Sí, Eh, eh, Cuéntame lo que es para entender un poquito y decir, órale, wow, en una película que se puede ver sí, mala, pero muy buena, muy buenamente mala. necesito que, es, necesito que este Rich la vuelva a ver, ya después de lo que voy a decir. El folclore vasco guarda mucha tradición brujeril. De hecho, hay un blog que les recomiendo mucho, es de una chica que practica magia del pueblo vasco y se llama Por encima de las zarzas. Es Ok. muy, muy bueno. Está enfocada como a la brujería del cerco, pero hablándote sobre las deidades y las energías del pueblo vasco. Pero bueno, hablando de folclore, vemos muchas cosas, lo que les decía, el herrero es una figura importantísima porque fue el salto de ciertas culturas a la modernidad, ¿no? Ya lo que pasó después fue otro rollo, pero el herrero era quien podía dotarnos de todo, no solamente de armamento, sino también hasta de trastes, de platos, de calderos, de ollas, lo que contenía, o sea, ellos eran los maestros por excelencia, su sabiduría para poder moldear un material tan fuerte era como brujería, ¿no? Por eso también los veían como protectores contra los males. Si se fijan, perdonen si hago spoilers para quien no haya visto Elementary, lo siento, ya para estas alturas ya tienen que verlas. Hay escenas donde hay muchas espinas, no sé si se han dado cuenta que toda la película tiene o muchas puntas o muchos clavos o muchas espinas. Esto representando lo que les decía del estadio liminal, del otro lado, de los muertos, los vivos, los otros planos, y también la defensa. Las espinas y las cosas puntiagudas eran lo que servía para proteger contra cualquier cosa. Y el hierro también detenía a los seres espectrales o a los seres féricos. Ustedes conocerán en las tradiciones féricas que para contener un hada tiene que ser con hierro o con metal, ¿no? En este caso, pues no eran las hadas, era el diablo, que pues me voy a sentar aquí con mi cuate para que él no se ofenda. Tapan los oídos. Hay un, sí, no escuches corazón. Hay una escena donde le tiran habas o chícharos al diablo. ¿Por qué? Porque esta creencia, y aunque es muy cristiana, viene de contexto pagano. Les voy a decir que las habas o las lentejas o las semillas eran ofrendas a los dioses. Se les ofrendaba a manera de, mira, esto es lo que coseché, te lo ofrezco para que tú te alimentes y alimentes al pueblo. Pero con la llegada del cristianismo, ya saben que se fregó el aguacate, ya era como echárselo a los demonios o a los antiguos dioses que eran vistos como algo malo o algo positivo, o positivo, no positivo, a la religión reinante. Entonces, para calmar a los demonios, les tiras un puñado de habas o un puñado de chícharos y ellos tienden esta obsesiva compulsiva necesidad de contar cada uno. Entonces tú te puedes ir con calma, no vas a hacer nada, te vas a defender mientras ese güey termina de contar. Y aparte, los demonios tienen problemas con las matemáticas, entonces se les olvida. ¿Qué no eran de ellos las matemáticas? Toda la vida he vivido engañado. Hay un demonio que es apto Baldor. para las matemáticas, Baldor. pero los diablos de este tipo son obsesivos compulsivos y no saben contar, como que se les va la onda y es 1, 2, ya me cansé, 1, 2, 4. Entonces, ese era el plan en esta película, tirarle las habas. De hecho, lo pasan 2 veces, Sí. el distraer a los demonios Muy para que las divertida esa contaran. parte. Y eso lo siguen haciendo. De hecho, en las fiestas de Samhain o de Día de Muertos o de los fieles difuntos, tú pones en tu altar un plato con lentejas por si se le ocurre pasar un demonio, ¿no? Por si tú invitas a tu gente, pero pones las lentejas para el demonio. Para que se Otra divierta. cosa, exacto, para que se entretenga un poquito, ¿no? Es como ponerles una piscina de pelotas y ¡uy! Que se entretenga. Otra cosa que aparece en Elementary, el sonido, las campanas, el que suene una campana y que el demonio se le dé el yello, eso es muy tradicional de Europa. De hecho, sonajas, cascabeles, cosas tubulares, cosas que suenen, son buenísimas.
hasta la fecha, y yo se los puedo decir porque tengo aquí en mi ventana espanta espíritus, el sonido sigue siendo el mejor protector para las casas, para que no se te cuelen los espíritus por las ventanas, que también son espacios liminales o les dicen lugares del medio para que no se te crucen los espíritus, y por eso se utilizaban las campanas. No sé si ustedes, pero al menos en tradiciones que yo he practicado en los altares, además del típico caldero, espada, lo que sea, hay campanas. Sí. Además de para invocar y lo que sea, ándale, está. O para cambiar la vibración, te sirve para ahuyentar. Entonces, realmente tiene unas cosas bien bonitas, solo hay que verlo con cierta... Con cierto toque de película muy cultural y artística. Pero, Carly, adelante. Exacto. Kat tiene una preguntota de Frey. Sí, no, justo Freya nos está preguntando acerca de cuáles son las diferentes etnias en España, cuáles son sus tradiciones y cuáles son sus deidades. Ay, no vamos a acabar, pero bueno, de las que yo tengo conocimiento actuales, mira, cuando en el pasado estaban los ibéricos, los celtibéricos, los que viven, los euskera, los que viven en el País Vasco, la gente de Cataluña, la gente que vive en la división entre los Pirineos, entre Francia y España, también tienen una tradición súper rara. La gente que se mezcló con los árabes también tiene un nombre, pero no me lo sé, la neta. La geografía no es lo mío, pero te puedo decir que etnias hay para tirar. O sea, hay un montón, tantas como podemos tener aquí, ¿no? Pero no todas conservan esa tradición brujeril como el País Vasco. El País Vasco sí tiene muy, muy arraigada esa situación, y tanto es así que el caso de las brujas de Zugarramurdi es uno de los más conocidos, ¿no? De lo de la película de Aquelarre, por si las dudas, otra película recomendada. Sí. Es muy, muy documentado. Y también se dice que las brujas del Pirineo son, digamos que, el parteaguas de la magia como se conoce al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque yo entiendo que tenemos que ayudar a nuestras tradiciones prehispánicas y todo esto, pero nosotros somos hijos del mestizaje, entonces nosotros ya traemos una carga europea también. No me estoy levantando el cuello ni nada. Deja mis ojos verdes en paz. No lo digo en este plan, lo digo en el plan de somos hijos del mestizaje, ¿no? No podemos hacerlo. Hace poco platicaba esta chica de Paola Klug de Brujas Morenas, que ya vi que la tuvieron aquí. Ella platicaba sobre la versión prehispánica de La Llorona, y alguien le preguntó que en qué momento se volvió este ser que lloraba por los ríos. Y yo le comenté en una de esas publicaciones que fue una mezcla de las lavanderas. Las lavanderas es una tradición también europea. En Europa, cuando tú vas a morir o vas a ver algo catastrófico, se te aparecen las lavanderas de los ríos, que son mujeres que lloran y lavan tu ropa con sangre. Entonces, no lloran por hijos ni nada, pero siempre están llorando. Entonces, si mezclas esta versión de la lavandera llorona con la Llorona que hay aquí del México prehispánico, nos da una versión sintetizada de la que tenemos ahorita, ¿no? Ya con su historia y todo, pero ahí nos damos cuenta del mestizaje, a qué punto llegó el mestizaje. Pero respondiendo a la pregunta de las etnias y todo eso, no tengo más conocimiento más que el que te acabo de decir, porque sí está muy raro y muy grande y muy amplio el territorio español, ¿eh? Sí, sí. Y también otro lugar donde he escuchado que hay muchas órdenes de magia tradicional europea es en Portugal. Sí, los portugueses tienen unas ondas bien raras, pero porque a ellos les tocó una mezcla súper extraña entre árabes, de repente también entre la magia tradicional de España, y luego se mezclaron con otras cosas. Está muy rudo, o sea, tienen unas protecciones muy al estilo turco, podría yo decir también, que dices, cabrón, y está muy cerrada su práctica porque no lo publican tanto, no es algo tan conocido. De las dos órdenes que conozco de allá es la Orden de Oporto y la Orden Peninsularis, y sacar más información que el nombre de las órdenes, y que una de ellas tiene como cabeza esta Liliana Sin, es como lo único que vas a encontrar de información.
O sea, Ve, sí, y vi que ya sacaste eso, el nombre, Ajá. ¿no? Yo ni eso hubiera conseguido. sí, no, porque sí son órdenes muy herméticas en ese sentido. O sea, si no naciste en la tradición, No hay manera. No la entras. ajá. Oye, y yo Y sí tengo está una... bien. Ajá, sí, adelante, adelante. Dime. Es que yo te voy a Dale. cambiar el tema, por eso si quieres acaba esa parte de que está bien el Ah, que no, sean... solo iba a decir que estaba bien lo de los Ah, bueno. portugueses, está chido. Oye, yo sí tengo mucho esta cuestión de que muchas culturas europeas traen esta onda de las fiestas, ¿no? Que son casi como bacanales, ajá, que Ujú, son fiestas como de tipo, por ejemplo, Walpurgis, tipo Beltane, ajá, ujú. que son estas fiestas como de bailar toda la noche en la fogata, no propiamente desnudos, porque creo que así había más bien unas prendas más tradicionales, pero en este caso como todas estas culturas europeas, todas estas creencias europeas, tienen esta cuestión porque es una parte, una especie como de comunión con la naturaleza, o sea, no es nada más como, pues sí, bailo porque me encanta bailar, no, hay un motivo real, ¿no? Sí, debo decirles que la tradición más importante y que ellos toman más en cuenta casi siempre va a ser la de invierno, la de muerte, la de los Sí. seres espectrales. Esa es como que la más representativa porque de eso tenemos mitologías para tirar, ¿no? Pero llegado el verano, se tiene que hacer una especie de agradecimiento, ¿no? El decir, sobreviví a este invierno, sobreviví a esta catástrofe, no se me murió la familia, todavía me quedaron 2 hijos todavía, no importa, cosas de ese tipo. Sí. Entonces era el momento de sacrificar, de ofrecer e incluso de hacer bailes de tipo extático, de trance, agradeciendo a los dioses esta oportunidad de vivir, esta oportunidad de pasar un ciclo más sin haber perdido la vida o poder alimentarse o haber podido tener una buena cosecha, ¿no? Se celebra esto. Por eso las grandes fiestas, sobre todo la de los romanos tienen tradiciones impresionantemente orgiásticas y cuanta cosa, porque ellos tenían esta filosofía de todo el tiempo estamos trabajando, nos estamos partiendo el lomo, bueno, ahorita es el descontrol, el desgobierno y acábese quien se tenga que acabar, porque empezando el invierno nos va a cargar el payaso y no sé si voy a sobrevivir. Esta era la intención de las fiestas tipo Beltane o tipo Walpurgis, en donde teníamos que entrar en esta necesidad de explotar todo lo que nos contuvimos, ¿no? También el sol les ayuda, ¿no? El calor, el poder sentir que no están totalmente cubiertos, el que no están en depresión, les entra este rush de vitamina D que no tuvieron. Entonces, esto es parte de que disfruten tanto estas de verano, pero la tradicional siempre va a ser la de invierno, las de los días de muertos y estas cosas. Tan es así que si ustedes googlean la cacería salvaje, les va a salir en cada condado, en cada pueblo de Europa, que celebraban parecido a la caza salvaje. No te van a decir que existe la caza salvaje y la Santa Compañía y los Benandanti y los Malandanti y que también existe la llegada de Frauferta o Taranis, no es cierto, Soxelos que vienen un trineo fregándose a todos. O sea, hay todos los panteones de Europa se congregan para llegar y destruir durante el invierno. Entonces, creo que Se la te olvidó el tradición, queridísimo Krampus. por supuesto, al No, Krampus. Es que ¿Estás invocando al Krampus de qué es eso? pero déjenme contarles que el Krampus es diferente. Sí son espíritus del invierno, pero ellos vienen a 6 días antes de los Reyes Magos, vienen como que en un pedacito que va de la Navidad o entre 1 de enero y 6 de enero, porque este es otro tipo de tradición folclórica que se aplica. Todo lo que les decía de la cacería salvaje tiene su porqué, son como una fuerza avasalladora que acaba con todo, con el clima, con las plantas, y después vienen los visitadores del invierno. Esos ya no son como tal una horda espectral, sino ahora vienen los visitadores. Y los visitadores del invierno suelen ser el Krampus, las damas del invierno, las donas de agua, en su caso Santa Claus también, este, la befana, eh, en la noche de las madres también vienen las madres y te piden que ya no tanto que te protejas de ellas, sino que les ofrezcas cosas, ¿no? Por ejemplo,
al Krampus se le ofrecían a los niños, ¿no? Era como de llévate un niño y todos felices, ¿no? No hay problema. O a las señoras, a las damas del invierno, que son puras diosas frías, Perta, la Caileag y todas estas, les tenías que ofrecer la limpieza de tu casa, ¿no? Tenía que estar tu casa en perfecta pulcritud, porque yo no sé por qué los seres de otros mundos son tan limpios y obsesivos compulsivos. De hecho, también No en entiendo. Japón hay No, mucho eso, ¿eh? Los Inari te piden que tengas muy limpia tu casa si quieres que te visiten y te den suerte. Por eso Exacto. la tengo mi casita. No, que Exacto. no vengan para mi casa. Sí, no, Yo soy de la Que la opinión mía. que ni que vengan se para pasen de largo. Ajá. Oye, pero entonces, Sí. cuando vemos, por ejemplo, las nieblas de Avalon, cuando hacen este ritual, que justo es esta parte de Beltane, de la unión de la dios y del dios y de la diosa, entonces realmente fue un poco más cercano a nuestros tiempos que en realidad como era, o esto sí se hacía, este tipo de ritual. El gran rito, como se Ajá, gran conoce rito. ahorita, perdonen que air cutting es para no confundirme yo entre realidad y ficción. Eso sí existían rituales así, pero eran muy antiguos y eran precisamente para perpetrar la sobrevivencia del clan, ¿no? Sí tenías que, esto lo hacían mucho en los lugares de Serbia, Croacia, todas estas zonas, en donde ofrecían, por ejemplo, hacían rituales de un gran ciervo. Para ellos el ciervo y la cornamenta de ciervo, no entiendo por qué, pero también es la de cierva, pero bueno, yo que sepa, las ciervas no tienen, pero ellos así te lo plantean. Hacían esto de la cornamenta de cierva y el casar a una doncella para poder ofrecer su, pues no virginidad, pero su pureza, su juventud, y así poder perpetuar al clan, ¿no? Y este ciervo, pues era el primero que se la daba, pero después los demás chicos, los demás jóvenes también podían darse a la doncella, ¿no? Era como una persecución, una cacería. En otras partes de Europa ya no se usó tanto, porque ya fue, te digo que esto es como muy primigenio, es muy de tribu, y las nieblas de Avalon te lo ponen en una época como más medieval, tardío. En esa época ya no se hacía, o sea, estos rituales de paso de como sexuales ya tienen otro contexto y no eran tan modernos como Gerard Gardner no lo hizo pasar, ¿no? Sí existen Claro. estas cosas, pero eran rituales sexuales, por ejemplo, en Roma también se daba mucho esto, ¿no? De hecho, tú podías ostentar un falo de protección, no me pregunten por qué, pero podías colgarte un falo, porque el falo en Roma era una cuestión de estatus, de poder. Si yo, perdón lo que voy a expresar, pero si yo te la puedo, Ajá. ya te fregué. Gracias Ya por te el fregué. pip. Ajá, gracias, sí. Exacto, si yo te la puedo, ajá, ya te fregué en todos los sentidos. Entonces se crea este culto de poder aprovecharse de alguien más, de someter a alguien más, Claro. para obtener el beneficio de los dioses también. O sea, esto hasta estaba bien visto por los dioses. Y la forma en la que te lo ponen en las nieblas de Avalon es como una cosa muy fantasiosa, muy romántica, cachonda, que no se hizo, al menos en ciertas partes de Europa. Te lo pongo en Serbia y Croacia, que es en donde está más registrado esto de hacer el rito con el ciervo. Pero sí, está como muy fantasioso. Me encantan las nieblas de Avalon, Así pero luego es. pone cosas muy raras. Es muy buena, Claro. pero a ver, Sí, Kat, demasiado. traes Oye, preguntas. Tenemos dos preguntas Ajá. en el chat. La primera de Totterby preguntando en cuestión de las damas de invierno y todos estos visitantes invernales, pregunta, ¿no es como un rito de purificación? Las damas del invierno podría ser, ¿eh? Bueno, es que no lo sé. Las damas del invierno tienen como dos propósitos en la vida. El primero es que limpies tu casa y el segundo es reconectarte con tu espiritualidad y hasta con tu vivencia. Más pues, que de purificación. sí O sea, sí podría te ayudan a limpiar, pero es más entenderlo. como una cuestión, no nos vayamos a lo más espiritual, vayámonos a lo más sencillo. Era como, me invitas a tu casa para que yo no te haga nada, límpiala, que me quiero sentar. O sea, no había como un contexto tan de purificación del hogar, porque básicamente ellos no podían salir en el invierno. Pero las visitadoras del invierno tenían este factor de ser
buenas videntes y siempre trabajaban con mujeres, porque las mujeres eran las que se reunían a tejer, a limpiar y cosas así. Entonces, la tarea por excelencia en cualquier pueblo de Europa era tejer durante los días antes de la Epifanía. Después del 24 y hasta el 6, tejer era lo mejor que podías hacer. Y al estar tú tejiendo, estabas adoptando esta postura de Norna o Huirda o Parca o como la quieras es que ver. te entras en un trance. O sea, cuando ya estás en un punto de nada más hacerlo así, de repente llegas en un trance. De hecho, Sí. o sea, volviendo a citar las nieblas de Avalon, cuando están justo como inicia, que está la rueda, En la te rueca. das cuenta justo que sí están todos entrando en un trance, ¿no? Entonces esa parte... Pero es desde la acción de convertir la lana en todo. Sí, en Pero no hilo, solo porque eso es eso. todavía más desde el rítmico, lamento, más... la parte de, Ajá. Hay cómo una, se hace tu dedo y todo, o sea, todo. ajá. Hay una cultura turca, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero lo que hacen es que giran y entran en trance girando. Y de veras pueden Bailando estar también. 1 2 horas girando en su eje y están en trance y están viendo cosas, están experimentando cosas. Entonces también es una forma. Pero hay otra pregunta en el chat muy Hay otra interesante de pregunta. Sí, Cloud no, Monet. justo era la que yo Ajá, iba a hacer ahorita después. adelante, Kat. Claude nos pregunta, para los europeos, ¿qué simboliza el dragón? Y también pregunta, ¿cómo los anglosajones? Entonces tiene así como esa duda del simbolismo del dragón. El dragón era una fuerza telúrica. Es que también depende, porque tenemos diferentes tipos de dragones, tenemos como muchas razas de dragones, pero en general era una fuerza telúrica. O sea, el dragón era el que podía hacer que se moviera la tierra, o en algunos lugares hacer que sacara fuego un volcán, o en algún momento con los que tienen alas lograban hacer que hubiera ventiscas, porque también hay dragones sin alas. Los dragones con alas son muy modernos, la mayoría no tenían, eran más como gusanos, y también representan a todos los elementales de la tierra. Eso era como la fuerza más cabrona de los dragones. Y también, citando a la gente de Gran Bretaña, los celtas bretones, en su pasado, y también a los escoceses, en el pasado tenían la idea de que los primeros pobladores de esas zonas eran personas muy altas y muy grandes. No sé de dónde les vino esa idea, ¿no? Si nos vamos a la historia biológica como tal, pues no creo que haya pasado por cómo se da la evolución del humano, pero ellos tenían esta idea de que si había monolitos tan grandes, probablemente quienes los construyeron eran gigantes. Entonces, probablemente el dragón era un ser pequeñito comparado a los seres que estaban ahí, ¿no? De hecho, lo vemos muy bien reflejado en El Señor de los Anillos con los Ents. Los Ents, que son estos árboles, para la tradición anglosajona como tal, son estos seres de fuerzas telúricas, ¿no? Montañas, gigantes de hielo, volcanes, lo que sea. Esa es la fuerza del dragón como tal. Y si nos vamos a la parte artúrica, y nos vamos al cuento de los dos dragones, el rojo y el blanco, que se están peleando abajo de Bretaña por el territorio, y Merlín tiene su primera profecía en donde le dice al rey Vortigern: cuando estos dos salgan, los dos pueblos se van a enfrentar, los galeses contra los anglosajones, y la tierra bretona perecerá. Y dicho y hecho, pasando esto fue cuando llegaron las invasiones germánicas, llegaron los anglosajones, hicieron su desmadre y pasa, ¿no? Entonces, cuando piensen en dragones, y sobre todo porque ahorita se malentiende mucho por la magia dracónica, ¿no? Que ya tienen otro tipo de liturgias y creencias y rituales, pero para la gente de los pueblos de antes eran fuerzas más allá de su entender, que no podían controlar. Porque ahorita tú sí puedes decir, yo te invoco, dragón de bla, y te emocionas. No, pero de hecho, inclusive, o sea, las personas que realmente trabajan con dragones entienden que trabajar con dragones es como o sea, es porque de verdad estás tratando de hacerlo a nivel casi mundial, ¿no? O sea, un dragón no va a venir a ayudarte a conseguir dinero a ti. O sea, sí, no te va a decir así, toma tu bolsita de oro, ¿no? Es por una cuestión ya a nivel planetaria, o sea, sí. completamente. O sea, trabajar con dragones es eso, y si quieren trabajar con eso, tengan entendido esa parte, porque es muy fuerte para ti. O sea, exacto. Entiendan que somos parte del dragón, el dragón es nosotros él, y nos complementamos, no lo podemos mandar por las cocas.
pero sí Para podemos absolutamente nada de eso. exacto, podemos utilizar su fuerza a nuestro favor, sí, porque podemos utilizar esa fuerza telúrica para conectarnos, ¿no? En mi onda, ay, cosita. Digo, en mi caso personal, yo te diré, yo le tengo pánico a los temblores, ¿no? Y cuando era muy chica, yo decía, es que tengo que predecirlos porque antes no había alarma sísmica, spoiler alert. Entonces yo decía, tengo que predecirlos porque me dan miedo, ¿no? Entonces yo hasta hacía lo posible por soñar los temblores, por poder decir cuándo iba a temblar y usar la magia dracónica en ese sentido de que ayúdenme a sentir, ayúdenme a vibrar, a ver si puedo escucharlos, no sé, algo. Esta es mi idea loca, ¿eh? No está escrito en Y ningún de lado. hecho tiene mucha lógica, o sea, sí es posible. De hecho es curioso porque justamente yo así le hice, o sea, sí tengo mucho trabajo con dragones, sin embargo no lo trabajo como a nivel grande e increíble, pero tengo ahí un dragón que Rich ya sabrá que ahí tengo y cosas así. Y justo yo cuando he temblado las 2 veces, en las fuertes, he estado en el punto de reunión. Yo sin saberlo, ¿no? Pero así estoy Así de yo venía por una paleta. Así me perdí y de repente, mira el punto te de lo reunión juro, abajo de mi punto de suelo. reunión y de repente empieza a temblar y es como, aquí me quedo. Por acá, ¿Casualidad? no lo creo. Pero Little Dark Crown nos dice, precisamente ese mito de Merlín, los dragones, se han creado diversas historias como la del dragón Smaug, por ejemplo, efectivamente. Sí, sí. Claro. Oye, Morgano, Me ya llama. para cerrar y antes de que se me acabe el programa, porque si no voy a quedar con esta pregunta, ¿qué sucede? Porque todas estas culturas también tienen una cuestión más. Todas tienen tierras sagradas. Camelot, Avalon, por ahí sé que también hay un bosque sagrado en la cultura celta. O sea, ¿qué pasa con estos lugares que son como sagrados y que van como más allá de la realidad? Ok, ahorita lo tenemos muy marcado, ¿no? Ya conocemos cuáles son los lugares sagrados, pero si tú te hubieras ido al contexto folclórico de la gente, te hubiera dicho que cualquier lugar del otro lado, ¿no? Ahorita que se puso de modísima la magia del cerco, te podrán decir que así hubiera una valla de plantas, un cerquito de, por eso también le dicen la magia del seto, que de las plantas, con que tú tuvieras una división hacia otro lado, tú ya tenías un lugar sagrado, ya podías traspasar esa parte. Ahorita te digo que está ya muy marcado el lugar en donde tú podías encontrar cosas, no sé, dices, ay, voy a Stonehenge, ¿no? O voy a los Cromlech, o me voy a los lugares de ritos, y así, pero para la gente, al pueblo en general, cualquier lugar que sobrepasara el límite de su espacio vital o de su clan, ya era considerado un espacio sagrado o un espacio al otro lado. Algo que tiene muy bonito las nieblas de Avalon es esta parte, a ver si se acuerdan, cuando se empiezan como empiezan a fallar las cosas, cuando va a morir Arturo y todo eso, la niebla ya no necesita ser abierta, ¿no? La niebla se empieza a mover solita. Ajá. Entonces te está diciendo que este lugar se está convirtiendo, todo Glastonbury se está convirtiendo en un lugar del otro lado. Ya no necesitas cruzar a Avalon como tal, sino que ya todo el lugar, hasta Camelot, se está convirtiendo en un lugar del otro lado. Morgana se frustra muchísimo a la hora de no poder abrir los mundos, pero no por el hecho de que no pudiera hacerlo, sino que ella ya había estado en el otro lado. Ella ya había vivido no sé cuántos minutos en el otro lado y su percepción del otro lado ya estaba tergiversada. Ese es el por qué no podía pasar al otro lado. Entonces, tú vas a ver esto en cualquiera de las tradiciones, ¿no? Todos tienen esta idea de que en el otro lado, ya sea que estén mis muertos, estén mis hadas, estén mis gremlins, mis brownies, mis pugs, cualquier ser va a estar cruzando la puerta, ¿no? No era necesario un lugar específico para hacerlo. Tan es así que tú vas a encontrar ofrendas en cruces de caminos, en los lindes, en las carreteras. De hecho, en brujería y herbolaria oculta, el conseguir plantas en el camino, en la carretera, es de lo mejor que te puedes hacer, porque esa magia es de la que trae y jala energía de formas bien extrañas. Así que esto es lo que pasa con los lugares. ¿Estás diciendo que me vaya de viaje, acaso? Porque sí es lo que estás diciendo, o sea, es broma, pero si quieres no es broma. Así de, mira, no estoy sugiriendo que te vayas
a vacacionar y no estoy sugiriendo que te vayas en carretera, en coche, para que te bajes en la carretera y no estoy sugiriendo que cortes plantas para hacer cosas. Sí, Perfecto. No. Nada más Muy quería bien. saber si era eso. Muy bien, pues oigan, se nos acaba el programa. Morgano, ¿dónde te encontramos? ¿Qué cursos tienes ahorita? Cuéntanos un poco. Ok, me encuentran en todas mis redes como Morgan Waley, excepto en TikTok porque tuve un problema ahí de derechos de autor, entonces me autobloqueé mi propio TikTok, entonces estoy como Caro Waley. Ahorita no tengo cursos, estamos dando el de runas, que es el típico de todos los años, entonces hasta que se acabe ese puedo empezar otro, pero muy cercana a la fecha, al Samhain, voy a dar nuevamente el curso de El culto a los muertos y la tradición artúrica y el folclore europeo, por si les interesa, pero ya, llegado hasta esa época. Mira, es un pretexto para volverte a tener aquí Exacto. por esas fechas, yo no me Además, quejo. Además, si tienes muchas cosas en TikTok para las personas Muy que quieran interesantes. saber mucho Sí. de esa parte, tú ahí estás, como Caro Wally, WHALEY, ¿verdad? Ya lo estoy poniendo. Mesmamente. Perfecto. Mesmamente. Están escuchando también. Vámonos con saludos astrales. Morgano, saludos astrales. Saludos astrales a Lulú, a mi mamá, a Luisa, a los demonios, a mi Memi, que aquí está en Etiche, a todos los amo. Muy bien. Kat, saludos astrales. Saludos astrales a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Un besísimo a mis papis, que decimos que ya los extraño y pronto los estaré viendo. Y pues sí, a todas las personas que nos siguen, tanto aquí en Twitch en vivo como en todas las demás redes sociales y también por nuestro podcast. Carly, saludos astrales. Saludos astrales a todos los que nos estuvieron escuchando, a Cloud, a Totterby, a todos los que siempre están, a Freya, a Meg, a todos un saludote. Recuerden que si nos quieren escuchar en vivo en Twitch a las 8 de la noche por Camino Astral Media, si no, estamos en YouTube, Spotify y todos los demás. Y mañana no se pierdan Las Brujas del Caldero. Ajá. Todos los miércoles. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Kat? Fue como la tortillita. Ah, Lo les que Kat decimos. piensa. No, ¿De qué quieren que es que hablemos? justo tenía un Así, tema y se me acaba de ir completamente Vuelve. de la cabeza, si no estoy así de... Bueno, lo que Kat lo piensa, yo aprovecho God. para saludar a los que nos siguieron en este programa. Muchas gracias a Angels MC 2506, Miss Bone Green, Ana Sofía 934, Wandaf 98, Leo Darkrown y Meg 1810. Muchísimas gracias. Igual un saludo aquí a Freya, que nos estuvo viendo por acá. A Monet, a Cloud Monet, que siempre está con nosotros. A Ale Lovewood, un fuerte abrazo a Ale. Y también por ahí a Sandra, Besos, que nos mi Ale. estuvo escuchando. Fuerte abrazo a mis papás que nos están oyendo por ahí. Y ahora sí, a ver, Kat, ¿ya te acordaste? Mira, yo digo que aprovechemos para hablar acerca de esta hermosísima celebración que se viene. Me parece perfecto. Esta semana vamos a hablar de todas las cuestiones relacionadas a Beltane y justo esta parte ¿Cómo lo hermosa puedes de la rueda del año que coincide con varias tradiciones. Entonces ahí estaremos imponiendo dos tradiciones un poquito diferentes acerca de esta festividad, pero muy bonitas al final del día. Perfecto. Me parece perfecto. Perverso. Ok, pues recuerden, mañana 7 de la noche, Brujas del Caldero. Y Por mientras Twitch. tanto, Perdona, por más es Twitch. por Twitch. Claro, sí, recuerden por Twitch. Y mientras tanto, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube y 9 plataformas más que jamás nos lograremos aprender. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden, próximo martes, Camino Astral, vamos a tener por ahí un programa especial de velas, de cómo hacer velas. Un saludo a Ángel Abadillo, que se acaba de conectar. Llegó un poco tarde, pero llegó. Entonces, un fuerte abrazo a Ángel Abadillo. Y recuerden que la próxima semana nos vemos por aquí hablando de velas. Están nuestros amigos de Diestrega aquí. Y pues cualquier cosa nos estamos escuchando. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye.